sus padres, a sus hermanos, a sus hijos y toda la generación que él tenga. Sean bendecidos todos sus familiares. Dios necesita un canal para llenar de bendición la familia. Y nuestro hermano Germán es uno de ellos. Y lo mismo por César, llega la bendición a todos. A tu papá, a tu mamá, a toda la familia que tengas. Y Magdiel por Magdiel llega a todos en su casa y sigue. A través de Ruth Pamela llega para todos. A través de Milagros, a través de Emily, llega para todos, hermanos. Bendito sea Dios y gracias le damos a Dios, hermanos, por este día. Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Dios bendiga a mi hermana Yanela Grau Greca. Que Dios te bendiga muchísimo. Cristo te ama y nosotros también. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 17. Temprano estábamos leyendo lo que escribió Salomón en su juventud y ahora vamos a estudiar el comportamiento de un joven. De paso le voy a decir que aquí no hay ningún anciano espiritual en el sentido de que, digamos así, yo soy muy viejito, no. Nosotros aquí no pasamos, algunos tienen 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años de evangélico, 10, 20, 30, de repente más. Pero le voy a decir que en el cristianismo no hay jubilación, ¿verdad? Seguro sí hay, pero no hay jubilación. Amén. ¿Verdad? Amén, hermanos. Amén. Así es que en este día vamos a abrir la Biblia. El otro día estábamos hablando, hermanos, de cómo Dios permitió darle una experiencia muy especial a nuestro querido Ezequiel. Los primeros 450 metros era el agua hasta los tobillos. A otros 450 más era hasta las rodillas. Otros 450 más hasta la cintura o los lomos. Otros 450 más ya lo tapó y a nadar, se ha dicho. ¿Verdad? Les voy a decir esto. Dios, el día en que nos miró con misericordia y nos escogió, desde ahí nos viene empujando para entrar a ese río que entró Ezequiel. Amén. No te preocupes que Él no viene por fuerza. El Espíritu de Dios ya vino y está en medio de nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Más bien cuando alabas, gózate y despiértalo y vas a ver qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo contigo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Estamos en el tiempo final, pero el mover del Espíritu Santo ha empezado en esta iglesia. Amén. Y la iglesia, el templo es usted, que es solamente casa de oración, porque Dios está habitando dentro de nosotros. Y hoy vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es demasiado. Creo que nos vamos a ir de esta tierra y nunca vamos a terminar de hablar de Él, porque Él es infinito. Amén. 1 de Samuel 17. Y bueno, vamos al versículo 34 y nos vamos hasta el 37. Con la voz pentecostal, con el corazón y el alma despierta, voy a leer el 34, usted sigue el 35 hasta el 37 le damos. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso
y se llevaba algún cordero de la manada, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. oiga, ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Gloria a Dios. Pase adelante, siervo del Señor. Póngale una silletita al hermanito que pase. Vamos ahora a darle otra leída. ¿Cuál es el deseo? De que tratemos de grabar este versículo. Este niño tenía 17 años. El que está hablando aquí con Saúl tenía 17 años. De edad física, hermana Lorena. Ahora lean ustedes el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Pues el león, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. El 37 dice: Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. Oiga, qué tremendo consejo nos da un jovencito de 17 años. Esto es un joven, Oiga, este joven era el último hijo del gran Isaí. Y la Biblia nos dice, hermanos, que la experiencia de este joven fue tan grande. Era un hombre, por si acaso, él era una persona campesina, era un campesino David. Su papá, sus hermanos estaban en el ejército de Israel. Eliab era capitán del ejército de Israel, su hermano mayor. Y dice la Biblia que él era y vivía en el campo. Era un joven tan obediente a su papá, que su papá le decía: anda, tú encárgate de las ovejas. Quizás en algún momento David, como todo joven, diría: esta que me envía las cosas que provocan burla. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, estimados hermanos, ser pastor de ovejas era la profesión que nadie quería tener, y eran aborrecidos por los enemigos de Dios aquellos que se dedicaban a pastorear ovejas, a cuidar ovejas. Parece mentira, pero Dios utilizó esta circunstancia adversa para ir formando en David algo muy especial. Qué bueno es cuando Dios ha empezado a mirar hombres y mujeres, no importa a veces las circunstancias, son momentos difíciles, a veces uno piensa y puede decir: ¿qué me va a utilizar Dios a mí? Pero Dios no tiene ningún problema en utilizar a las personas. Y le voy a decir que en la medida del tiempo, en la medida de los días, Dios va a ir poniendo, hermanos, en cada uno de nosotros, va a ir mostrando su poder. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos para qué Dios nos trajo.
que Dios lo acompañaba a David en la profesión muy poco agradable para los hombres. Pero aquí vemos una experiencia. ¿Por qué Dios lo llevó a David a que sea un pastorcito? ¿Saben dónde aprendió a pelear David? Cuidando sus ovejas. Cuidando sus ovejas, hermanos. Cuidando lo que Dios le había dado, así como tú cuidas a tus hijos y quieres a tus hijos y quieres a tu familia, quieres a tus nietos, quieres a tu descendencia. Dios lo preparó a David con las ovejas porque él ya no tenía hermanos menores, todos eran mayores. Y dice la Biblia, hermanos, que vemos el sobresalir de David. Cuando lo veían pastar ovejas, ¿quién se atrevía a pensar que iba a ser el rey de Israel? ¿Quién iba a pensar que él era el dulce cantor de Jehová? ¿Quién iba a pensar que era el futuro rey de Israel, que iba a encumbrar a Israel y que iba a tener, hermano, dentro de su descendiente a uno que iba a construir la casa de Dios? Nadie pudo pensar eso. Nadie se imaginó cada vez que lo vieron por ahí con el pantaloncito corto y amarrado a la cintura con cinto de cuero, bueno, no sé con qué. Y dirían, ¿qué me va a hacer? ¿Qué lo va a utilizar Dios? Y escrito está que años más tarde el apóstol Pablo, hermanos, cuando está entrando a la tierra de los Éfesos, dijo que de lo necio, de lo vil, de lo que no es, de lo ignorante, de lo que aparentemente no sirve, Dios iba a utilizar para mostrar que el poder es de Dios, que Dios tiene con su poder hacer cosas, hermanos, especiales y benditas que han marcado la historia del cristianismo. Y ese Dios que pudo levantar a David de la nada, Él también se ha fijado en ti para que tú puedas ser útil en sus manos. Bendito sea Dios. Y te voy a decir que Dios, con todo el respeto de los profesionales, con todo el respeto de los preparados, con todo el respeto de todas las personas que Dios los ha bendecido a través de sus padres para ser profesionales, yo te voy a decir, Dios no necesita ni siquiera apellido, Dios no necesita siquiera que alguien te recomiende, Dios no necesita nada, porque si tú te das cuenta, Dios, hermanos, de las personas que no son, les da una tremenda figura como hizo con Abraham. Yo engrandeceré tu nombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios por nuestros hermanos profesionales. Es el anhelo de mío y de todos, que todos los que puedan ser profesionales, bendito sea, adelante, está bien. Pero tienen que ser como Lucas. Lucas, hermanos, estudió la carrera de medicina y Dios le dijo, te necesito para que seas un evangelista. Es una lucha, ¿verdad? ¿O no? Y por eso que está escrito el evangelio de Lucas. Lucas fue médico, pastor Germán Contreras Vera. Pero aún con toda la medicina era un evangelista que Dios había escogido. Mateo era contador, era el encargado de la parte contable del gobierno romano, pero Dios también lo escogió a él y le dio también el ministerio de evangelista. Por eso dice el evangelio de San Mateo. Amén, hermanos. O sea, Dios también anhela que toda nuestra juventud, que todo aquel, hermanos, que puede ser profesional con la bendición de sus padres, tienen que tener en cuenta esto, que la profesión esté en segundo lugar, que Dios es primero. Lucas obedeció a Dios, Mateo obedeció a Dios. Y miren qué nos han dejado escrito, cosas maravillosas. ¿Verdad, hermanos? Cosas maravillosas nos han dejado estos hermanos que tuvieron su profesión. Pero también
también vemos en los que no tenían profesión, Pedro, para tomar un ejemplo, ¿verdad? Pedro, Dios le dio la dignidad, Dios lo bendijo antes que él naciera. Dios ya sabía que él iba a ser uno de los primeros líderes que iban a mover el Espíritu en todas las naciones. Nosotros también, o sea que aquí, por eso, delante de Dios no hay diferencia. Y acá vemos un muchacho llamado David, si quiere agréguele su apellido. Dice la Biblia que Dios empezó a mirar los campos, en los campos desiertos, en los campos, hermanos, donde había ovejas, donde había pastores. En ese tiempo David no era el único, había pastores cuidando, hermanos, cabritos, cuidando ovejas. Y Dios, cuando pasó su mirada, vio a un muchacho como lo vio a usted. ¿Cómo lo vio a usted? Aquí la Biblia dice, los historiadores dicen que Dios se acercó a David cuando él tenía 17 años. Le hizo ya que tenía que ir creciendo porque a él esperaba el palacio. Nadie sabía que él era el rey de Israel. Nadie sabía que él iba a gozar del hecho de estar ungido desde el primer momento en que Dios lo apartó para ser su propiedad. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo es que David pudo ser un gran músico. Lo tuvo que aprender cantando con las ovejas. ¿O no? Si en ese tiempo no había la escuela de música que ahora, gracias a Dios, con Mili se está tratando de implantar. Pero dice la Biblia que lo tuvo que aprender con las ovejas, porque ese fue el oficio que le dieron por ser el último hermano. Pero bien está que los últimos serán primeros. Amén. ¿Cómo se cumple la Biblia? Eso es lo que me admiro. Y en este episodio podemos observar cómo la obra y la lucha espiritual, hermanos, se hacen posible. La victoria se hace posible a través de dos cosas: la fe y la unción del Espíritu Santo. No hay otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué la fe? Porque dice, al que cree, todo le es posible. Y todo es posible cuando el Espíritu de Dios está tomando gobierno en tu mente, en tu corazón, en tus pasos, en tus decisiones, en todo lo que emprendas. Cuando el Espíritu va, no hay nadie que pueda detenerte. Ya empezaron estos jóvenes y que se agarran el diablo. Todos los días nos sacaron la cabeza. ¿Y por qué la cabeza? Porque el primero que lo sacó fue el Padre en la profecía de Génesis 3. Y Él te irá en la cabeza. ¿Quién lo ha reprendido el enemigo en la cabeza? Creo que nadie. Que le duela, porque esa herida está abierta hasta el día de hoy. Esta herida tiene una D minúscula que se llama derrotado. Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, hermanos, que a través del poder, el poder de David, hermanos, se movía con fe y unción. Con fe y el poder del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Vamos a leer Primera de Samuel, a ver 1000 milagros que tiene la edad de David, pero te llaman milagros. Vamos a leer el versículo 10, 17:10 de Samuel. El diablo estaba mandando desafíos. Y este fue el desafío que lanzó. Con voz pentecostal, así como cantas. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Otra vececita. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Gloria a Dios, el desafío de Goliat. El desafío de Goliat, él dijo: ¿para qué los voy a matar a todos? Solamente uno, sáquenme. El
solamente uno. ¿Cuánto puede un hombre de Dios? Uno solo, ¿ah? ¿Verdad? Uno. Así como Juan el Bautista, que no tenía iglesia, él solito. Aparentemente, físicamente solo. Pero él desde bebito sí había sido ungido del Espíritu Santo. Por eso que sus movimientos los llevaba el Espíritu Santo. Cada vez que abría la boquita, el Espíritu Santo. Cada vez que predicaba, el Espíritu Santo. Cada vez que bautizaba, el Espíritu Santo. Por eso Cristo se dejó bautizar por él, para cumplir toda la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo respetó el ministerio que el Padre le había dado a Juan el Bautista. Oiga, la Biblia dice que Juan el Bautista no quiso bautizarlo a Jesús por el respeto, porque él sabía quién era. Porque el Espíritu que estaba en Juan el Bautista estaba en el Señor Jesucristo también. De bebitos fueron ungidos. Cuando las madres se tocaron las barrigas cerquitas, el Espíritu dice que se movía bien fuerte en la barriga, estaban apurados por salir. Y por eso dice la Biblia que cuando se fue al río Jordán el Señor, Cristo le dijo: deja esto porque para cumplir toda justicia. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que en Juan el Bautista estaba el Espíritu Santo. Amén, hermanos. 17 años David, y la Biblia dice, hermano, que había un atrevido, uno que pasaba, hermanos, era un profesional de guerra, era un profesional preparado, era uno de los gigantes, hermanos, descendientes de los hermanos de Anak, era un gigante, aproximadamente, algunos dicen 1,99 m, 2 metros o más. Era un hombre gigante que estaba, hermanos, provocando mareos, provocando pena, provocando tristeza en medio de Israel, porque estaba que los gritaba. Estaba que 40 días y 40 noches venía. Y Israel, pues, se le acabó las declaraciones. ¿Por qué Israel no respondía? ¿Por qué Israel no decía, acá hay uno? ¿Por qué el rey no dijo, ya conmigo va, el jefe muere primero? Pero Saúl no dijo nada. La Biblia dice que él estaba desafiando y le dijo, hoy yo he desafiado. Hoy yo he desafiado. Dice, añadió el filisteo al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Uno nada más. Oiga, y la Biblia dice, al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Miedo. Y el diablo trabaja con la boca, ¿verdad? Y lo primero que trata, como dicen en mi pueblo, de atarantar, de meter miedo. Y Dios, más bien, tenía un hombre, uno que venía con 10 quesitos, trayendo cositas para sus hermanitos, porque estaban en la guerra. Y que, oiga, y él cuando lo vio, se asombró, dijo, ¿qué peleaba? Es guapazo en la casa. Y acá era el primero en correr. Abinadá y Sama, sus hermanos. Yo pensaba que estos venían a pelear por Israel, una sarta de cobardes. Toditos estaban corriendo. El rey Saúl, que había estado, que en ese tiempo lo habían ungido, pero que por la desobediencia y la rebeldía ya no se movía el poder. Dice la Biblia, hermanos, que él escuchó, el rey David, que Goliat se burlaba, pero David no lo vio que se burlaba del ejército, se estaba burlando, hermano, de Dios. Vamos a leer, a ver, Emily, Primera de Samuel 17:26, más bien, Primera de Samuel 17:36. A ver, hermano Doniela, Primera de Samuel 17:45. 17:26 primero. Entonces habló Dios a los que estaban juntos a él, diciendo, quieran al hombre que venga a este filisteo y quite oprobio de Israel, porque aquí en este filisteo es el curso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Miren, hermano,
Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él no dijo a los escuadrones de Israel, él dijo a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y por qué dijo él? Porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios caminaba con David. Y él pudo darse cuenta y por eso dijo: ¿quién es este incircunciso que provoque a los escuadrones de Israel? No dijo a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y por qué? Porque David estaba lleno con la presencia de Dios. Los que esos eran una cosa muy secundaria. Dios tenía que hacer respetar su nombre. Dios tenía que hacer respetar que Él es el Todopoderoso y que no hay nadie que pueda tocarlo y acercarse a Él y estar vivo, hermano. Y dice la Biblia: ¿sabe por qué? Porque el que iba con los escuadrones del Dios viviente era David. ¿Por qué? Porque David sabía, hermano, que todo aquel que está ungido, que todo aquel que camina con fe y visión, los carros de fuego y de gente de a caballo van alrededor de él. Amén. Amén, hermanos. Así dice la Biblia. Dice la Biblia que Eliseo estaba con uno de sus ayudantes. Y vinieron, hermanos, los enemigos, lo tomaron la ciudad, más de 100,000 enemigos, para capturarlo solo a Eliseo. Y Eliseo estaba tranquilo ahí, pensando de repente en algunas cosas. Y sale el muchacho que lo ayudaba a él y se acabó el ministerio. Porque cuando lo vio, dice el ejército enemigo, dijo: ya está acá, no me llegué. Hizo lo que busca el diablo. Parar el ministerio. Parar tu don. Parar tu talento. Parar. ¿Y qué ofrece? Otras ofertas con tal que tú te desapegues de Dios. Esa es la propuesta de Él. Esa es la propuesta, Mimi. Esa es la propuesta, jóvenes. Como sea, Él quiere cortar lo que Dios te ha dado. Y Él todavía te ofrece cosas que parece que de Dios vinieran. Y quiero que entiendas esto. Dice que entró a la carrera el ayudante de Eliseo y le dijo: mi señor, ha sido un gusto compartir con el ministerio con usted, pero hasta acá llegamos. Y entonces, ¿qué tienes? No, señor, ya no, ya. Le dijo: qué raro, dijo, yo estoy viendo, yo estoy más seguro que ellos. Ya, dijo, ya está funcionándole mal acá, mi señor. Dijo: ven para acá, trae para acá tu cabeza. Le puso todo el Señor, abre sus ojos para que él vea lo que yo estoy viendo. Amén, hermano. Abre sus ojos para que él vea lo que yo estoy viendo. Y cuando, dijo, ¿y estos carros de dónde han salido? Los veo vuelta y vuelta. Dijo: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Carros de fuego, hermano, estaban alrededor de él. Entonces ahí el otro entró en valor, dijo: vale la pena andar con un ungido, ¿verdad? Vale la pena con un hombre que tenga fe y unción. Vale la pena reunirse con ese tipo de personas. Porque me van a enseñar a ver lo que no veo. Y dice la Biblia que cuando lo vieron se alegró y todavía le dijo: ¿quieres más? ¿Cómo son los hombres que andan en el Espíritu? Dijo: Señor, enséñale a este hombre que, Señor, métele ceguera toditos ciegos, hermanos. Qué tremendo es el Espíritu Santo. Eliseo era un hombre de ambición espiritual. No ambición de plata, sino ambición espiritual.
Oiga, cuando eres ambicioso espiritual, te voy a decir algo. Se efectúa algo que muchos no entienden. Dios multiplica lo poquito que tienes. ¿Qué pasó cuando los panes pasaron por el ungido de Jehová? ¿Qué pasó cuando los panes pasaron por las manos de Cristo? ¿Qué pasó cuando los pescaditos pasaron por la mano de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero cuando pasan por nuestras manos que no están ungidas, más se trabaja y poco te alcanza y se va en saco roto. Porque no hemos comprendido que Dios necesita que pase por sus manos. Así como ustedes, mis estimados jóvenes, están pasando por las manos de Dios. Amén. Van a aparecer ofertas para que empiecen eso ya lo sé. Pero ustedes, como David, tienen que decir, cuando venía un león o un oso, que me era igual para mí. ¿Verdad? Y la Biblia dice, hermanos, que este Goliat 3 veces se burló de Dios. Vamos a leer 17:36 de Primera de Samuel. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Gloria a Dios, nuevamente dice, no dice el ejército de Israel, no dice al ejército del Dios viviente. Era el único que hablaba diferente, el único que tenía palabras en espíritu, David. Él dijo, este circunciso va a ser como un oso, como un león, que soy especialista, matándolos. Porque él ha provocado a los escuadrones de quién, del Dios. Bien. Oiga, bendito sea Dios. ¿Verdad? Mire, la tercera, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria a Dios, dijo el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios, y a quien tú has provocado. Algo que quiero que entienda. Goliat no sabía que hay una sentencia en la Biblia. Goliat no sabía que Dios ha escrito todo en su palabra. Hermana Betty Hermenegildo, Gálatas 6, versículo 7. Hermano César,